Hola, ¿qué tal? Yo soy Luciano Aguiló y hoy vamos a seguir hablando de la economía peronista. Esta es la segunda parte del video que les dejo acá arriba, en donde analizamos cómo le fue a Perón en materia económica. Igualmente les hago un breve resumen para que recordemos dónde nos habíamos quedado. Los primeros 3 años de gobierno, 1946, 47 y 48, tuvo números positivos. La economía creció y los salarios reales aumentaron. Hay que decir que este crecimiento estaba sustentado en un fuerte aumento del gasto público, cubierto en su mayoría por reservas del Banco Central, las ganancias del sector agrícola y luego con emisión monetaria. Para cuando las fuentes de financiación reales se agotaron, la economía entró en un ciclo de estancamiento y de inflación. En 1952 la crisis terminaría de estallar. El PBI caería casi un 7%, la inflación mayorista sería de un 31%, luego de tocar el pico de 49% en 1951, las toneladas exportadas de trigo pasarían de 2 millones a solamente 60.000 y los salarios reales volverían a los niveles de 1946. Para cubrir el déficit de 1951 se pidió un préstamo de 125 millones de dólares a un banco de Estados Unidos llamado Exim Bank. En fin, ¿cómo se salió de la crisis? Y acá viene lo más polémico del video. Para salir de la crisis, Perón aplicó ciertas medidas ortodoxas o liberales. En primer lugar, una fuerte reducción del gasto público, aproximadamente 15 puntos del PBI. Recordemos que había llegado a un 45% en 1949. Es así que lo fueron bajando hasta llegar a un 30% en 1952. El ítem que más se redujo fue el de los gastos en obra pública. Como resultado, el déficit fiscal también se redujo considerablemente. Para 1952 era de 2 puntos del PBI. En segundo lugar, la política monetaria. La creación de dinero por parte del Banco Central se desplomó. La emisión neta de moneda en 1952 cayó un 49% con respecto al año previo. Al reducir el déficit fiscal, el Estado no necesitaba financiarse con emisión monetaria tanto como antes. En tercer lugar, la política crediticia. Los préstamos estatales se limitaron y se otorgaron a una tasa de interés más elevada. Por otra parte, el gobierno dejó un poco de lado eso de la independencia económica y decidió estimular las inversiones extranjeras, autorizando que estas empresas puedan sacar del país sus ganancias a partir de los 2 años de radicación. En este nuevo contexto llegaron al país empresas como Mercedes-Benz, Fiat o la Standard Oil. Hasta acá parece un plan ideado por Milton Friedman o inspirado en el consenso de Washington. Sin embargo, el gobierno peronista decidió combinar estas medidas con otras más intervencionistas. En principio, el congelamiento de salarios por 2 años luego de una suba de aproximadamente un 50%. Perón cambió su discurso a los obreros alentándolos a consumir menos y producir más. Además del congelamiento de salarios, el gobierno buscó también controlar los precios de los bienes. Con referencia a los especuladores, el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos atados. Por otro lado, hay que mencionar la situación del campo y la industria. Durante el video anterior había explicado que la idea del peronismo era estimular el desarrollo de la industria usando los recursos del sector agrícola. En pos de lograr este objetivo, el gobierno creó el IAPI, que lo que hacía era comprar la producción del campo a un precio bajo y luego venderla en el mercado internacional más cara, quedándose con un excedente. Cuando los precios internacionales bajaron y se dieron situaciones de sequía, la actividad agrícola se vio muy afectada. El gobierno entendió que era necesario un desarrollo más equilibrado. ¿Qué hizo? Otorgó créditos baratos a los productores y, a diferencia de la etapa anterior, el IAPI les pagaba precios por encima de los precios internacionales. Todas estas medidas estarían reflejadas en el segundo plan quinquenal de 1952. Lo que no dije es que al frente de la economía ya no estaba Miguel Miranda. En esta etapa, el rumbo económico estaba conducido por Alfredo Gómez Morales, Pedro Bonanni y Antonio Cafiero, el abuelo de nuestro actual jefe de gabinete. A medida que pasaban los meses, la estrategia económica daba resultados en algunas áreas y en otras no. Para empezar, el objetivo de contener la inflación fue alcanzado rápidamente. En el año 1953 la inflación minorista era de un 4%.
En el sector externo también se recuperó. Las exportaciones aumentaron casi un 80% entre 1952 y 1953. Por otro lado, el PBI rebotaría un 5%, impulsado por la recuperación del sector agropecuario tras las medidas del gobierno para incentivar su producción. Sin embargo, nunca volvería a ser un sector competitivo a nivel internacional como era a comienzos del gobierno peronista. En contraste, la industria recién en 1954 volvería a mostrar un comportamiento positivo. En cuanto a los salarios reales, estos seguían estancados en los niveles de 1946. Cuando Perón sería derrocado en 1955, tampoco se recuperarían. Esto le valió al gobierno numerosas huelgas de los trabajadores. Con respecto al objetivo que tenía el gobierno de que vengan a invertir empresas extranjeras, el resultado fue bastante mediocre. Solo llegaron 14 compañías y el total invertido fue de 50 millones de dólares. ¿Y qué pasó luego de que la economía se fue recuperando? Se volvieron a hacer cosas que se habían hecho en los primeros años de gobierno, pero ya no con tanta fuerza debido a que no eran las mismas condiciones. El gasto público volvería a subir, pero solo 3 puntos del PBI, y el déficit fiscal cerraría en un 4%, tanto en 1954 como en 1955. ¿De dónde provenían esos mayores gastos del gobierno? Básicamente de los malos manejos económicos de las provincias, pero sobre todo de las empresas estatales. Las provincias requerían de transferencias del orden de los 50 millones de pesos mensuales. Mientras tanto, solo las empresas de transporte necesitaban unos 120 millones. Es así que progresivamente el gobierno tuvo que volver a financiarse con emisión monetaria. La inflación saltaría de un 3% en 1954 a un 12% en 1955. Si bien la economía más o menos caminaba, Perón sería derrocado en 1955. ¿Por qué? En resumen, se puede decir que una sumatoria de acciones del peronismo hizo que una parte de la sociedad se pusiera en su contra. Ejemplos de esto podrían ser el control casi total de los medios de comunicación, la enseñanza de la doctrina justicialista en los colegios militares, hacer un culto religioso a su mujer Evita, la lectura de La razón de mi vida era obligatoria en los colegios y las universidades, discursos autoritarios como el que mostramos antes de que iban a colgar a los especuladores o cuando dijo por cada uno de los nuestros que caiga caerán 5 de ellos. También sectores económicos que se vieron perjudicados. Los productores agropecuarios en la primera presidencia y empresarios industriales en la segunda. El 16 de septiembre de 1955 comenzó en Córdoba el alzamiento militar que pondría fin al gobierno peronista, la Revolución Libertadora comandada por Eduardo Leonardi. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que haya sido ilustrativo y que les haya gustado la idea. Como siempre les dejo las fuentes en la descripción. Abrazo grande.